Muy buenos días, mis apreciados oyentes. ¿Cómo hemos amanecido este día? Bendito sea nuestro Señor y Padre, bueno, que nos da el regalo de la vida. Cada mañana, cada día, es una nueva oportunidad, un nuevo chance que tenemos, donde Dios nos entrega también una página en blanco para que podamos escribir algo diferente con el poder de Él, pero con la decisión tuya también, porque Dios no hace nada a la fuerza. Lo prometido es deuda, como decimos, ¿verdad? Dijimos que íbamos a estudiar pequeños temas de manera sencilla, exactamente como dice los versículos de la Biblia. Y digo pequeños no porque no tengan valor, sino porque van a ser bien escuetos, bien, bien al grano. Por eso digo pequeños, no porque la palabra de Dios es inmensa, maravillosa y poderosa. Así que gracias por acompañarme a esta lectura de esperanza. ¿Cuántos dioses hay? Lo que la Biblia enseña acerca de Dios. Y lo vamos a hacer entonces con unos pocos versículos. Luego después, en el transcurso del año, si Dios nos presta vida, seguiremos estudiando, profundizando de estos mismos temas, aspectos en particular. ¿Cuántos dioses hay? Efesios capítulo 4, versículo 6. Un Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. También en Deuteronomios, capítulo 6, 4 dice: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? San Juan 4, 24. Vayamos ahora entonces al Nuevo Testamento. San Juan 4, 24. Reza las Sagradas Escrituras. Dios es espíritu y los que le adoran deben de adorarlo en espíritu y en verdad. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Espíritu. Ahora, ¿cuáles son las tres personas divinas? Nos vamos entonces allí mismo cerquita en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19. Mateo 28, 19. Reza las Sagradas Escrituras. Por tanto, id a todas las naciones, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Ahí puedes ver que hay tres personas divinas, Dios. ¿Cómo es el carácter de Dios? Vayámonos ya casi allá al final de las Sagradas Escrituras, en el libro de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, ¿cómo es el carácter de Dios? Amor. ¿Cómo nos considera Dios a nosotros, a ti y a mí? Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 2. Mirad qué gran amor nos ha prodigado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y en realidad, somos hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Versículo 2. Amados, ahora ya somos hijos de Dios. Y aunque no se ve, aún lo que hemos de ser, sabemos que cuando Cristo aparezca, seremos semejantes a Él, porque le veremos como es Él. Voy a repetir este último versículo. Amados, ahora ya somos hijos de Dios, y aunque no se ve aún lo que hemos de ser, sabemos que cuando Cristo aparezca, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Entonces, ¿cómo nos considera Dios? ¿Cómo te considera Dios a ti y a mí? Como hijos y como hijas. Bendito sea el Señor. ¿Se preocupa Dios por nuestros problemas?
por tus problemas y los míos. Leamos allí en el libro de Salmos, capítulo 40, versículos 1 al 3. Vamos a ver qué nos dice las Sagradas Escrituras en Salmos, capítulo 40, versículo 1 al 3. Reza las Sagradas Escrituras. Pacientemente esperé al Señor, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me sacó de una fosa mortal, del lodo cenagoso. Asentó mis pies sobre la roca y afirmó mis pasos. Versículo 3. Puso en mi boca canción nueva, alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto, lo venerarán y confiarán en el Señor. Así que Dios se preocupa por ti y por mí. Por cada cosa, por muy pequeña que sea, Dios está allí para nosotros. Inclina su oído y nos saca del lodo cenagoso. Nos pone en una roca firme. ¿Qué debemos hacer nosotros cuando sabemos que hay un solo Dios? Que Dios es espíritu, que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres son de la misma calidad. Sabemos que Dios es amor, que Dios nos considera como sus hijas y como sus hijos, y que se preocupa, atiende a nuestras necesidades, a nuestras inquietudes y problemas. ¿Qué debemos hacer? Respetar el nombre de Dios. Veamos ahí que nos dice en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 7. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. ¿Qué más debemos de hacer? Debemos obedecer a Dios. Hechos 5, 29. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo en la carta de Hechos. Vamos a ver. Hechos capítulo 5, versículo 29. Reza las Sagradas Escrituras. Pedro y los apóstoles respondieron: es preciso, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Alabado sea el Señor. ¿Qué más debemos de hacer? Poner a Dios en primer lugar. O sea, si hay alguna cosa, una persona que ocupa el primer lugar, debe ser desalojado por el que de verdad debe tener el primer lugar, es decir, Dios. Veamos qué dice Mateo capítulo 6, versículo 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Quién debe tener el primer lugar en nuestra vida? Dios. ¿Qué más debemos de hacer? Amar a Dios de todo corazón. Allí mismo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 37, reza las Sagradas Escrituras. Jesús respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Bendita sea la palabra del Señor. Muchísimas gracias. Niños, caballeros, señoritas, respetable anciana y anciano, que has escuchado esta lectura. Confiados estamos en el Eterno, que esta palabra que ha sido leída textual del libro sagrado, de la palabra de Dios, pueda llevar ánimo, fortaleza, consuelo a tu vida. La decisión, entonces, ahora es tuya. ¿Crees en un solo Dios, manifestado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Quieres prometerle, amarle, obedecerle como a tu Padre Celestial? Esa respuesta únicamente la tienes tú. El Señor nos guarde en este día. Nos encontramos en una próxima oportunidad, si Dios así lo permite. Amén.